¿Alguna vez has perdido algún ser querido? ¿Has tenido que guardarte o callarte esas emociones que te apachurran el corazón y no sabes cómo expresarlo? Al grado de que cuando te das cuenta ya estás enfermo o simplemente no quieres salir de tu cama porque piensas que ese abandono tiene un culpable o un responsable. Qué complicado es poder entender las circunstancias naturales de la vida, como es el que un familiar tuyo trascienda. Y para eso el día de hoy tenemos a un súper invitado que nos va a explicar y nos va a expresar desde su propio dolor lo que un ser humano puede llegar a sentir. Así es, somos Ruz Hernández y Juan Ramírez y hoy te traemos un súper invitado, Pablo Ávila. Bienvenido. Ruz, Juan, muchas gracias por la invitación. La verdad es que tenía muchas ganas de estar con ustedes, platicar con ustedes y qué bueno que hoy finalmente se da esta oportunidad. Y pues sí, con un tema que pues es de la vida diaria, ¿no? O sea, todo el tiempo, digo, somos finitos y la vida es efímera, ¿no? Pero realmente pues nunca estamos preparados para las cosas que luego la vida te puede presentar de manera súbita o a través de una enfermedad prolongada como fue mi caso, ¿no? Hoy tengo 46 años, tengo 2 hijos, soy viudo, pero estuve casado durante 15 años y en una relación con mi misma esposa por más de 25 años, empezamos súper chavitos, ¿no? Wow. Entonces, prácticamente, pues fuimos novios 9 años y después decidimos casarnos, formar una familia. Pero sí, como bien dices, Luz, ¿no? Como bien hiciste esta intro, la vida nos presentó situaciones bonitas, pero otras complejas, porque hubo un momento en nuestra vida en donde mi esposa fue diagnosticada con un cáncer en etapa 3A, y fue allí donde comenzó, digamos que la aventura más grande y más retadora de nuestro matrimonio, ¿no? Sí. Fue un momento en donde ya mis 2 hijos habían nacido. Mi hija tenía 2 añitos, mi hijo acababa de nacer. Yo creo que, pues hoy, haciendo un poquito de retrospectiva en ese sentido, yo creo que mi hijo estaba por cumplir el año cuando a mi esposa la diagnosticaron. Pero fíjate que, y es algo que en donde comienza el aprendizaje, ¿no? Hoy, después de tantos años, ¿no? De que eso pasó, entiendes pues que tienes más elementos, más conocimiento, y por eso siempre es importante saber que lo que nos pasa en el presente es lo mejor que podemos decidir, porque es el conocimiento con el que contamos, ¿no? O sea, después de la vida, pues habrá mayores aprendizajes, mayores oportunidades, pero tú en el momento haces las cosas con amor, con los elementos que tú tienes, ¿no? Entonces, pues lo digo porque mi esposa en ese momento tenía 29 años, 30 años cuando la diagnosticaron con cáncer, y fue un año completito en donde estuvimos buscando médicos, terapeutas, o sea, gente cercana que nos dijera qué estaba pasando, porque mi esposa sentía que algo estaba en su seno que no era normal, pero pues por su edad, porque teníamos 2 hijos chiquitos, pues le decía, no, son quistes, no, es muy natural, y siempre iba por ahí, pero era más un tema, más que hacerle un estudio o algún análisis más profundo, pues era porque la edad te decía en ese momento que no había elementos que pudieran demostrar que había cáncer, ¿no? Y fíjate que pues estuvimos buscando un año completo alternativas, no hallábamos, ¿no? De pronto sí nos convencíamos lo que nos decían y dejábamos pasar algunos meses, pero después mi esposa decía, no, es que yo sé que tengo algo, ¿no? Y ese sexto sentido seguramente que te lleva a pensar que hay algo que no es natural en tu cuerpo, que hubo un momento en donde por temas de chamba, ¿no? Yo cambié de clínica en el Instituto Mexicano de Salud, y cuando llegué a darnos de alta, pues llegamos a nuestra primera cita médica para que conociera a mis hijos, el médico, a mi esposa. Entonces mi esposa le platica a ese doctor, fíjate, era un doctor ya mayor, el que estaba en ese momento ahí, en ese consultorio, y mi esposa le platica. Entonces pues ya me pide que salgamos con los niños para hacerle un chequeo a mi esposa, y mi esposa sale del consultorio y me dice, ya lo logré, me dieron pase a oncología. No, pero se veía contenta porque Al fin porque descubrieron. dijo, sí, al fin me van a hacer un estudio, ¿no? Para saber qué tenía. Ajá. Entonces, lo hicieron así en 2 días, o sea, súper rápido fue. En 2 días le hicieron el estudio y el oncólogo sí nos dijo, ¿sabes qué?
sí hay ahí un tumorcito, pero no le alcanzo a hacer biopsia, mejor la voy a programar de una vez para cirugía, le quito el tumor y en ese momento lo mando a patología. Si no es nada, pues cerramos y si hay algo ahí maligno, pues le damos hasta donde le tengamos que dar, ¿no? La cita para ese momento sí fue ya después de ahí como para unos 4 o 6 meses, ¿no? Pero pues es donde empiezan las diosidencias, ¿no? Era sábado en la tarde y el médico le llamó a mi esposa para decirle que se había cancelado una cita del domingo para internarse, que si quería el lugar. Pues mi esposa dijo que sí, ¿no? Entonces me acuerdo que agarramos cobijitas, mochilas y nos fuimos el domingo a que se internara mi esposa y el lunes siguiente, o sea, el siguiente día entró a cirugía por la mañana, ¿no? Pues fue prolongadísimo, yo no recuerdo cuántas horas fueron de estar esperando, pero ya fue, digo, a las 9, ya ves que te entregan la bolsa con sus prendas y todo porque va a entrar a cirugía y todo, y ya como a las 4 o 5 de la tarde ya sale el médico, me llaman y pues ya me da la noticia de que sí fue diagnosticada con un cáncer, ¿no? En etapa 3A. Entonces, en ese momento pues yo desconocía totalmente qué era eso, ¿no? O sea, no sabía si era poquito, si era mucho, hablando en términos de cantidades, ¿no? Pero sabía que al final de cuentas tú escuchas la palabra cáncer y pues te imaginas lo peor, ¿no? No, claro. Entonces, pues la verdad es que a la primera persona que yo le hablé y que fue muy enojado fue a su ginecólogo, que era nuestro médico de cabecera de toda la vida, y fue el primero que nos decía que era normal, ¿no? Entonces, pues ahí empecé yo a cerrar relaciones con un montón de gente, ¿no? Sin culpar a nadie, pero... ¿Por qué no me dijiste? Porque no se tomaron decisiones de otra manera y todo. Y al final, pues enfocarme un poquito en ver pues qué seguía, ¿no? Fue hasta el siguiente día que me dejaron ver a mi esposa porque pues por su recuperación y todo, y fíjate, me acuerdo mucho que cuando subí a verla a la cama del hospital, ella estaba despierta y estaba riéndose, estaba feliz porque me dijo, es que pues esto es lo que yo quería. O sea, la verdad, esto es lo que yo quería que me dijeran, porque yo sabía que había algo que no estaba bien, ¿no? Entonces, estoy feliz porque ya no tengo nada y porque lo que sigue es recuperarme, ¿no? Y pues así empezó la historia, ¿no? Los procesos de quimioterapia, radioterapias, fuimos entendiendo con el paso de las semanas y los meses que sí fue un cáncer muy agresivo, ¿no? En esa etapa pues ya hay ganglios que están infectados, ¿no? Que el líquido linfático puede ya diseminar células cancerígenas a otras partes del cuerpo. El médico pues sí con sus reservas nos dijo que iban a hacer todo el tratamiento que estaba previsto para un cáncer en esa etapa y pues con confianza nosotros entramos y nos pusimos en manos también médicas y de Dios, ¿no? Y a hacer lo que teníamos que hacer. Afortunadamente allí pues todavía había mucho acceso a medicamentos, te estoy hablando de hace casi 10 añitos, 8 añitos, ¿no? No hubo como que le batalláramos tanto con estos temas como se escuchan ahora, ¿no? En aquel momento. Y fíjate que pasó algo bien curioso y que casi no lo platico. Mi papá siempre fue muy aprensivo, mi papá también ya falleció, ¿no? Siempre era como muy aprensivo de las emociones y pues mis hijos en ese momento pues eran sus únicos nietos, ¿no? De mis papás y bien chiquitos. Y cuando les dimos la noticia, aunque nosotros ya medio la habíamos asimilado, les dimos la noticia a mis papás, mi papá se enfermó muy fuerte, ¿no? Tan fuerte que cayó al hospital. Y nosotros, pues, como era muy aprensivo, pues estaba enfermo del estómago y todo, y dijimos, pues es que está como con esa emoción, ¿no? Pero no salía del hospital y no salía del hospital. Y entonces yo de pronto, pues tenía que, del trabajo, estaba estudiando en la universidad, fíjate, en ese momento. Me iba a la universidad en la noche y luego a veces me iba a ver a mi papá al hospital un ratito y luego ya me iba a la casa para ayudarle a mi esposa con lo que faltara del día y con los niños chiquitos y todo. Y como a las 2 semanas de que mi papá le buscábamos, nos dan el diagnóstico de que tenía un tumor maligno en una zona que se llama mediastino, ¿no? Que está entre el estómago, la aorta
y el corazón por acá atrás, ¿no? O sea, por fuera del estómago, pero tocando el estómago, como el mediastino, la tráquea, la aorta, o sea, bien peligroso. Tan así que era irresecable, ¿no? O sea, no se podía tratar. No se podía operar. No se podía operar. Entonces, pues nosotros lo que queríamos saber con ese tumor era, pues, qué tipo de tumor era y qué tratamiento podía tener, ¿no? Entonces, pues, empezamos como con las dos aventuras, ¿no? La de mi papá por un lado y mi esposa por el otro, ¿no? Casi así a 2 semanitas de diferencia, ¿no? Ambos con sus procesos. Con mi papá, pues era muy complicado porque tampoco no había como una quimioterapia, la radioterapia no era una opción, ¿no? Para ese tratamiento y la cirugía pues mucho menos. E incluso hacerle un estudio de patología, o sea, tomar una muestra del tumor era Por imposible el lugar porque en donde está. tenía que perforar el pulmón, llegar al tumor, sacarlo, o sea, fue un rollote, ¿no? Total que buscamos médicos y hubo quien sí se animó, ¿no? Hubo un médico que sí se animó a hacer la biopsia, la hizo, nos dio el tipo de tumor que era, no, la verdad no me acuerdo mucho, pero sí fue muy complicado. La verdad es que a partir de ahí con mi papá, pues todos los cuidados fueron paliativos, ¿no? O sea, fue sobrellevar esta situación el tiempo que la vida lo permitiera a través de todos los procedimientos clínicos que había. Y con mi esposa, pues también comenzar a buscar que el cáncer hubiera desaparecido por completo a través de las quimios, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos que le hicieron, porque pues a mi esposa le quitaron todo su seno izquierdo, músculo, ganglios, o sea, sí fue, hablándolo en términos coloquiales, como que les cargaron profundo, ¿no? Para poder erradicar todo lo que estaba ya lastimado en sus, pues dentro de su seno, ¿no? Y me acuerdo mucho que mi hijo pues tenía un añito, añito y medio más o menos cuando ya iba pasando el tiempo y pues yo siempre lo he platicado y que el cáncer siempre fue nuestro tercer hijo, ¿no? Porque jamás dejamos de vigilar a esta entidad que vivía con nosotros, ¿no? De alguna manera. Y me acuerdo que un día mi hijo, yo me imagino que vio a mi esposa como, pues, sin un seno, ¿no? Y empezó a preguntarse por qué, ya cuando tenía más conciencia. Y mi hijo le dijo, ¿por qué no te pones un seno, no? Entonces mi esposa dijo, pues, lo voy a intentar. Y por mi hijo buscamos alternativas de una reconstrucción también en el mismo sistema mexicano de salud, porque sí tenían como que esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, otra vez, o sea, buscamos y tuvimos mucha suerte porque pudimos acceder a un esquema en donde la pudieron reconstruir en esta parte de su mama. Y pues entró el proceso quirúrgico, fueron muchas cirugías, o sea, la verdad es que fueron muchas cirugías reconstructivas por lo agresivo que había sido en un inicio toda la mastectomía, ¿no? Fue algo complejo, pero pues todo iba bien, ¿no? Llegamos a la etapa de control, que después de... Cabe mencionar que aunque son estadísticas, ¿no? Y eso es importante decirlo a toda la gente. Yo creo que lo importante cuando tienes un diagnóstico adverso es no tratar de investigar por la cuenta misma de a cuánto tiempo de vida te lleva esto, a cuánto tiempo te lleva esto, porque pues eso no está escrito, ¿no? No está firmado. Y además es lo primero que te hace que entres con ansiedad, pánico, que te quedes en depresión o que te dé miedo a seguir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, a nosotros cuando nos entregaron el diagnóstico sí nos dijeron que una etapa 3A en promedio de vida eran 5 años, ¿no? O sea, la probabilidad de vida a 5 años era del 50%, ¿no? Pero pues nosotros, y sobre todo mi esposa, pues tenía a sus hijos chiquitos, los quería ver crecer, entonces pues le echamos muchas ganas a ese procedimiento, ¿no? Y empezó la reconstrucción, pasaron 6 añitos, 7 añitos, la verdad todo iba muy bien, mis hijos crecieron más, entendían que mi esposa por temporadas tenía que ausentarse un poquito para hacerse estudios, ¿no? Había momentos en donde había un poco de recaídas y retomaban 2, 3 quimios, 2, 3 radioterapias, pero todo iba como controlado. Y pues jamás dejamos un solo momento de estar dándole seguimiento a todo esto, ¿no? Yo cuando
llegó un punto en donde mi esposa empezó a estar bien y mi papá pues empezó a estar un poquito más malito, ¿no? Porque el tumor seguía creciendo mucho y empezó pues con muchas complicaciones de alimentación, de respiración, ¿no? Porque donde estaba el tumor pues dificultaba mucho que pudiera alimentarse, que pudiera comer, seguido se ahogaba, ¿no? Porque estaba desviándole su tráquea y todo. Y pues bueno, al final, pues ahí fue el primer encontronazo con la vida cuando un sábado en la mañana me llaman y me llama mi hermano para decirme que mi papá pues había fallecido, ¿no? Entonces, pues me tocó, como yo ya no vivía con ellos, o sea, de pronto en la semana pues me tocaba a mí un día ir a bañarlo, luego a mi otro hermano, ¿no? Luego somos 3 hermanos, ¿no? Y siempre estuvimos en contacto con ellos, ¿no? Siempre yo llevaba a mis hijos, le encantaba ver a mis hijos y todo. Y bueno, pues ahí mi papá fallece, hicimos todo lo que estaba en nuestras posibilidades en ese momento para tratar de prolongar la vida lo más que se pudo. Fueron 2 añitos los que vivió mi papá después del diagnóstico, ¿no? Y mi esposa pues salió adelante. Yo cuando mi papá fallece comienzo a escribir mi libro, ¿no? Un libro que hoy no lo he terminado de escribir, pero porque la vida me hacía dejarlo en stand-by por mucho tiempo, ¿no? Pero yo empezaba como un poquito mi diario, ¿no? Uh-huh. En donde yo descargaba Sí. mis emociones y lo que sentía a través del miedo, ¿no? Y cómo yo según lo manejaba o sea, dejaba ahí todo lo que sentía, ¿no? Porque era difícil hablarlo con alguien, ¿no? Sí. Ahí en ese libro empieza desde que platicas el proceso de tu papá, o desde tu infancia, o desde dónde empieza tu Pues libro. platico un poquito desde quién soy yo, desde mi infancia, ¿no? Uh-huh. Pero con un toque más de lo que la vida te da, ¿no? Y de lo que la vida te va quitando. O sea, en qué momentos te da alegrías. O sea, obviamente desde mi perspectiva, ¿no? Qué cosas me hacían a mí felices. A lo mejor el convivir con mis hermanos, el experimentar ciertas cosas con mis papás, ¿no? Sí. El conocer a mi novia, ¿no? El decidir casarnos. O sea, cómo fue esta experiencia, ¿no? El tener hijos. Y luego cómo la vida nos tocó ya con enfermedades así, ¿no? Yo tengo un trasplante de córnea, que fíjate, algo que platicábamos hace ratito dentro de las pérdidas, algo que normalizas, ¿no? Yo jamás normalicé que perder una córnea era una pérdida. O sea, que perder un ojo era una pérdida, ¿no? Una parte de tu Ajá. cuerpo. Y ya después, lo voy a platicar un poquito más adelante, descubrí en mi mapa de pérdidas que tengo muy consciente lo de mi ojo y cómo sí ha sido algo importante en mi vida que no lo hacía tan presente, ¿no? Pero cuando hice ese mapa de empezar a descubrir las cosas que yo Sí. lo fui plasmando en mi libro más empíricamente, porque te digo que fue como un diario, ¿no? Mi papá fallece y pues ni hablar, seguimos tratando de construirnos a partir de lo que teníamos. Yo pienso que debido a la situación de mi esposa y que siempre estuvimos vigilando el cáncer, yo como que esa parte la solté muy rápido, ¿no? La muerte de mi papá, de bueno, pues ni modo, se nos murió, y luego de cáncer, y yo tengo a mi esposa con cáncer, y a lo mejor ese miedo me hizo como que rápido decir, sí fue verdad y me puede volver a pasar, ¿no? Y enfocarme en mi esposa y en mis hijos, ¿no? Precisamente eso es lo que quiero preguntarte. Lo platicas y bueno, lo revivimos con lo que estás contando, pero tú viviste más de 5 años con miedo. Sí. Fíjate, te voy a decir algo que después yo me di cuenta, en donde yo escondía mi miedo, me hice workaholic. Y te voy a decir cómo lo descubrí. Lo descubrí ahora que soy viudo y que no estoy dispuesto a permitirme que el poco tiempo que tengo libre no estar con mis hijos, que sobre todo mi hijo, el más pequeño, me dice, tú nunca estuviste con nosotros en nuestra infancia. O sea, yo me acuerdo no me lo dice reclamándole, me lo dice contento de que ahora estoy ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, me dice, yo no me acuerdo de esta etapa o de estos momentos en donde tú no estabas. Y ahora que hago conciencia, yo sé que me escondía en mi oficina hasta las 9 o 10 de la noche por el temor de llegar a mi casa y descubrir que algo ya estaba mal. ¿Sí sabes? O sea, me volví workaholic. Y yo decía, es que amo mi trabajo, es que me apasiona mi trabajo. Pues sí me gustaba. Soy un obsesionado. Exactamente, pero la neta, en el fondo era porque tenía mucho miedo de llegar a casa y descubrir que algo ya no estaba bien con relación a eso, ¿sí sabes? Yo ahora lo sé.
¿Cuánta gente ha de hacer lo mismo, esconderse en su trabajo, excusarse en su trabajo para salir de la realidad de su casa? Y yo creo que lo importante con el tiempo, y sí de verdad también con ayuda, es como destapar esta conciencia, ¿sí sabes? De decir, a ver, o sea, la neta, pues sí hay que seguir cuidando el trabajo, pero no es de esa manera, ¿no? O sea, yo creo que más bien que el miedo nos impulse a hacer cosas más positivas, más que encerrarnos en no hacer nada. Creo que yo cometí ese error durante un buen tiempo, Rus. Yo creo que fueron añitos en donde yo me escudé en mi trabajo. Yo creo que sí, después de que murió mi papá, unos 2, 3 añitos, me escondía en la oficina hasta tarde. Porque terminaba de la chamba y yo me acuerdo que me quedaba a las 9:30 de la noche. A veces llegaba a mi casa, que es su casa, bueno, ya no, pero sí era. Y ya me gustaba llegar y ver que todos estaban dormidos, ¿sabes? O sea, era como de no Te pasó sentías nada. tranquilo, o sea, Ajá. nadie me va a preguntar, nadie me va a voltear a ver. Y en realidad, Rus, más bien yo no me daba cuenta si habían pasado cosas malas en mi casa. Pues mi esposa ya no me platicaba, ¿no? Ya con el tiempo sí me platicó. Incluso mi esposa se enseñó a manejar en una situación compleja porque ella ya padecía cáncer y un día que yo dejé el carro, tuvo la necesidad de ir al IMSS y como no encontró quien la llevara, ella me dice que agarró el coche, creo que se llevó a los niños y manejó el coche. O sea, se fue al IMSS manejando y regresó manejando y los siguientes días me dijo, ¿qué crees? Déjamelo. Aprendí a manejar y yo, ¿cómo? Sí, o sea, tuve la urgencia y agarré el coche, ¿no? Afortunadamente nunca pasó nada, pero así se enseñó a manejar. Y ya después de ahí, pues ella ya manejaba y yo prefería dejarles el carrito que teníamos porque sé que al final de cuentas ellos lo necesitaban más. Yo estaba escondido en la oficina, ¿no? Entonces eso pasó por mucho tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, ¿no? Termino mi carrera, iba a dejar la escuela porque yo ya no podía emocionalmente con las dos enfermedades y mi escuela y mi trabajo. Yo ¿Qué decía, estudiaste? Estudié administración de empresas y me acuerdo que una noche llegué a casa y le dije a mi esposa que iba a dejar la universidad, ¿no? Pero fíjate, su visión, y fue el impulso que me hizo terminar mi carrera, su visión fue es que estás al revés. O sea, yo creo que hoy más que nunca tienes que esforzarte en terminar porque eventualmente algo puede pasar. Dice, y mejor que estés preparado y ahorita que yo me siento bien y yo cuido a los niños y tú termina tu carrera, ¿no? Entonces, pues eso me impulsó, sí tenía mucha razón, ¿sí sabes? Solo que yo no lo veía de esa forma. Sí. Y terminé mi carrera, alcancé a titularme, me acompañaron mis hijos y mi esposa. Fue algo muy bonito, más por todo lo que pasó durante esos casi 5 años, 4 años de la licenciatura, que fue muy complejo. Y la satisfacción de haberla terminado ya ni siquiera en las calificaciones, ¿sabes? Era de, sí lo pude terminar, ¿no? Sí. Exactamente. Y en ese tiempo, pues como yo estaba escribiendo en mis textos, pues conocí un poquito como la filosofía de César Lozano, de Daniel Javif, y entonces yo me propuse en algún momento conocerlos, estudiar algo con ellos, y lo pude lograr, fíjate, en ese tiempo. Tengo 2 certificaciones con el doctor César Lozano. Mi hija me acompañó hace como 2 años o 3 años a Ciudad de México a una mentoría con Daniel Javif. Y todo eso me fue ayudando a irle dando forma muy empírica al libro que retomé después con el tiempo, ¿no? Porque ya no era solo platicar un poquito como esa historia mía de lo que estaba pasando, sino ya fundamentarlo con temas ya un poquito más clínicos, ¿no? De cómo si fuera autoayuda en un proceso que yo estaba viviendo, ¿no? Después comienzo a estudiar la maestría porque entendí que pues cuando estás también trabajando para una industria, pues estás en competencia constante con más gente, con más chavos, ¿no? Sí. Y es importante también tener claro que para poder tú crecer profesionalmente, pues tienes que tener conocimientos, ¿no? Entonces empecé a estudiar mi maestría y cuando empecé a estudiar la maestría, un día mi esposa, eran los sábados que iba a la maestría, y un día me habla y me dice que se iba a caer y se lastimó la espalda, ¿no? Y a partir de ahí ya no se sentía bien. Empezamos a hacerle estudios y no aparecía nada. Y un día tocó la cita de control de oncología y le platicamos al oncólogo, yo acompañé a mi esposa
Y el oncólogo luego nos hizo una cara rara, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Les voy a mandar a hacer unos estudios porque muchas veces un cáncer de mama en una etapa tan avanzada puede hacer metástasis en los huesos, ¿no? Y quiero descartarlo. Pues ya sabes, la cita era para un año, ¿no? Entonces yo busqué la alternativa, conseguí ahí algunos apoyos y todo, hice ese estudio en una semanita y me acuerdo que hicimos el estudio y llegó el día en que fui a recoger los estudios y me acuerdo que me entregaron la carpeta y pues me senté en mi carro, abrí el sobrecito, porque luego pues te vuelves médico, ¿no? O sea, sí, ya a descifrar un poquito, a ver qué, los sí. términos. Entonces, veo las imágenes y se me hacían raras muchas manchitas que yo veía en su estructura ósea, en diferentes partes de su cuerpo, pero cuando veo el diagnóstico clínico, pues entre Google y lo que sabía yo un poquito por todo lo que ya habíamos vivido, pues descubro que mi esposa tenía metástasis en los huesos, ¿no? Y sobre todo muy fuerte en la parte de la espina dorsal y la cadera, ¿no? La verdad, mi mayor miedo ahí era cómo decirle, ¿no? O sea, cómo le iba a decir a mi esposa lo que había pasado, o sea, lo que estábamos viendo y pues que iba a pasar más adelante, ¿no? Entonces, llegué a la casa. Fíjate que para esto, nosotros ya hasta nos habíamos cambiado 2, 3 veces de casa. Teníamos nuestra casita, pero ya la rentábamos, pero ya nos habíamos movido a una casa pues de un solo piso porque se le complicaba subir escaleras, caminar un poco, ¿no? Porque creíamos que era una lesión de otro tipo, ¿no? Pues ya cuando llego a la casa, le platico todo y me dice, pues hay que platicar con el médico a ver qué sigue, ¿no? Entonces me fui el siguiente lunes sin cita a hablar con el oncólogo. Ya teníamos acceso y todo, o sea, ya nos conocíamos porque pues vivimos muchos años ahí, ¿no? Le enseño los estudios y me dijo, ¿sabes qué? Pues tráete a tu esposa mañana, ¿no? Llegamos y pues nos pasa a consulta y ya nos explica todo lo que estaba en ese estudio de imagen y nos dice que el pronóstico de vida con esa metástasis era de 6 meses, ¿no? Que ya estaba muy avanzada el padecimiento y que probablemente había zonas hepáticas también lastimadas, pero teníamos que hacer estudios, ¿no? Entonces ahí fue cuando mi esposa me dijo que no le íbamos a decir nada a nadie, que pues no era una estadística y que no iban a ser 6 meses, ¿no? Que le iba a echar muchas ganas. En ese momento estaba empezando la pandemia y ahí fue donde sí le empezamos a batallar con medicamentos, con estudios, o sea, porque había poca posibilidad de hacer estudios, todo estaba cerrado, ¿no? Los centros de salud solo eran para temas de COVID. Y fue cuando decidí pues poner a la venta todo lo que teníamos, ¿no? Porque esto estaba avanzando muy rápido. Vendimos una casita que teníamos, vendimos carros, vendimos muebles, nos fuimos a vivir a la casa de mi mamá, nos prestó una habitación que tenía en el primer piso, renté una cama de hospital, con el dinero que teníamos contraté un enfermero de día que me enseñó a hacer todo lo que yo tenía que hacer en las noches, ¿no? Y pues compramos un montón de aditamentos como sillas de ruedas, sillas de baño, ¿no? O sea, un montón de cosas que se vuelve de pronto un hospital la casa, ¿no? Entonces, oxígeno, un montón de cosas. Y terminé mi maestría también durante ese proceso, fíjate, la gran bondad fue que, pues como también estábamos en casa, pues me podía conectar los sábados en la mañana, pues me conectaba y no estaba ahí, ¿no? O sea, sí, la neta, la maestría sí la pasé de noche, aunque sí aprendí, si me están viendo mis jefes, ¿no? Aprendí otras cosas más profundas, pero terminé mi maestría también, y tuve la oportunidad, pues, fíjate, llegó el momento en donde mi esposa comenzaba como los niños estudiaban en línea y pues mi hijo estaba en la primaria, también mi hija estaba todavía en la primaria en ese momento. Los ejercicios básicos como de sumar 3 más 5 igual a... Y entonces ella se le iba 7, 8, o el árbol es azul, o sea,
cositas que, híjole, fue como un foquito rojo, ¿no? Busqué alternativas porque yo dije, no, algo está raro. O sea, no sé si son medicamentos o qué está pasando. Una doctora a quien, la verdad, voy a estar, con todos estoy agradecido, pero hay una doctora radióloga ahí en el IMSS que nos ayudó muchísimo. Hoy, la verdad, siempre nos saludamos y nos escribimos y es que alguien con quien estoy muy agradecido. Le expliqué, me acuerdo que me metí al IMSS, me puse una bata blanca un día porque dije, casi ni hay gente, me puse una bata y me metí por los pasillos de radioterapia ahí en el IMSS y esa doctora me vio, yo creo que me vio como sacado de onda. Sospechoso. Y me dijo, ¿qué pasó, doctor? Y yo, no, sí pegó. Pues ya le dije que no era doctor, pero que estaba desesperado, necesitaba ayuda, le expliqué lo que pasaba, vio toda la información de mi esposa y me dijo, a ver, tráete a la mañana, la quiero conocer. Y me llevé a mi esposa en silla de ruedas, la conoció. Estaban haciendo en ese momento unos procedimientos de radioterapia donde construían una máscara y si había lesiones cancerígenas en el cerebro, las hacían la radioterapia muy puntual, ¿no? Como para cauterizar solo, sin ser tan agresiva, solo la zona donde estaba la lesión. Antes de eso nos mandó a hacer los estudios y vimos que sí había lesiones ya cancerígenas en su cerebro, un poquito en el hígado, ¿no? Entonces me dijo, no, vamos, ahorita estamos muy a tiempo. Me acuerdo que así en plena pandemia, le dio unas sesiones de quimioterapia en la cabeza, de radioterapia en la cabeza a mi esposa y recuperó esa parte, ¿sabes? O sea, recuperó como esta lucidez. Ajá. Y ya a partir de ahí ya nunca perdió esa lucidez, hasta cuando ya fue más un tema neurológico por el avance de todo lo que estaba pasando en su organismo, ¿no? Fueron muchos sustitos los que nos fuimos dando entre que de pronto, pues, se nos caía mi esposa de estar sentada en el sofá y fue perdiendo movilidad. Y a mí ya no me gustaba mucho porque los niños empezaron a ver esta parte degenerativa en el proceso motriz de mi esposa. Y yo hablé con ella y le dije que teníamos que hacer algo como para guardar una imagen tranquila de estos procedimientos tan difíciles, ¿no? Y de cómo la salud se va deteriorando por un tema tan complejo. Y entonces convertimos la habitación donde ella dormía como en un búnker, ¿no? En donde pues ya teníamos entre el enfermero y yo como que nuestros horarios, en donde aplicar medicamentos, cómo hacer que todo estuviera tranquilo. Y cuando los momentos de dolor eran más fuertes, pues cerrábamos el búnker, ¿no? Y atendíamos todo esto en mi esposa para que estuviera tranquila. Y ya al final permitíamos que los niños entraran, se acostaran un ratito con ella, ¿no? Platicaran. Ella siempre se esforzó por darles una respuesta cuando hablaban, aunque estaba somnolienta, ¿no? Y al final, pues mi esposa siempre, pues su fortaleza fue eso, ¿no? Sus hijos, el querer verlos crecer, el querer ver que ellos se fueran formando, ¿no? Y pues mucho de mi compromiso, ahí fue cuando fui entendiendo esas ausencias del pasado, Juan y Rus, ¿no? Y dije, híjole, qué bondadosa fue para mí la pandemia. Y digo, yo abrazo mucho a la gente que batalló mucho en la pandemia, todos lo hicimos, ¿no? De diferentes formas. A mí me permitió estar consciente y presente al 100% con ella y con mis hijos. Pablo, en algún momento... Es que fue mucho tiempo, fue un proceso muy largo. Sí. ¿En algún momento te preguntaste si ya estabas preparado para dejarla o pensaste? Es que de verdad yo viví una situación muy similar. Ajá. Yo tuve 2 tías que en paz descansen. Okay. Una murió en septiembre y la otra en noviembre del mismo año. Ambas por cáncer, que se los detectaron 6 meses antes y se fueron, pero así. Sí. No te dan chance ni de que lo reflexiones. Así es. Pero tú tuviste, ¿cuántos años? Pues fueron 10 años. 10 años en los que había altas y bajas. Sí. Pero en algún momento, ¿tú te preparaste o dijiste, ¿qué va a pasar el día en que yo ya no te encuentre en esta cama? Fíjate que justo... y qué bueno que tocaste el punto porque
justo esa pregunta y más bien la respuesta fue el detonante para yo empezar a escribir mi libro. Un día, de los días que yo acompañé a mi esposa al IMSS, en las primeras etapas, ¿no?, del cáncer de mama, yo veía solo mujeres en las salas de quimioterapia y me atreví a preguntarle a uno de los oncólogos si era correcto que uno como varón fuera a un espacio en donde solo había mujeres, ¿no? Porque yo me llevaba mi computadora pues para trabajar ahí porque son muchas horas, ¿no? Y fíjate que me dio una estadística de ese momento en el IMSS que el 85% de los hombres que tienen una pareja con un cáncer en etapa avanzada o terminal, las abandonan. Y yo me asusté porque yo dije, o sea, güey, ¿cómo puedes tú abandonar a...? Digo, yo lo pregunté sin conocimiento ahí porque no me había pasado todo lo que ya viví. Y yo dije, ¿cómo puedes abandonar a alguien con quien decidiste primero compartir tu vida si te casaste, ¿no? O sea, el sentido de hasta que la muerte nos separe, entonces solo era un speech, ¿no? O sea, un texto que tienes que decir en el altar, ¿no? Y a mí eso, pues se me quedó muy grabado en la cabeza y de hecho mi libro empieza con esa frase. O sea, con esa estadística del IMSS, ¿no? Y menciono en qué clínica fue y dónde me la dijeron y cómo está ese dato, ¿no? Cuando llegué a este punto, que era una fase terminal, entendí, ¿sí sabes? O sea, yo creo que una de las opciones es correr, ¿no? Pero yo lo que hacía, porque pues en muchos momentos no sabía qué hacer, ¿sabes? O sea, no sabía qué hacer, me desesperaba mucho, porque... O sea, hay mucho enojo y discutes incluso con ella, regañas a los hijos, o sea, tú descargas todas estas emociones con toda la gente que se lastima y se termina todo. O sea, así como vendimos todo, así se acabó el respeto, se acabó el amor y se acabó todo en nuestra familia. O sea, queda devastado, la neta. Y yo sí me salí, me enojé con Dios, o sea, la neta, sí, dije, no, aquí córtalas, ¿no? O sea, no puede ser, o sea, neta, y lo digo sinceramente, ¿no? O sea, hoy he comenzado a sanar esa parte espiritual, pero en ese momento fue lo primero que decidí romper, ¿no? Porque yo dije, entonces no es cierto, o sea, porque tú puedes causar tanto daño a una persona que no ha hecho nada malo, ¿no? Entonces, sí pensé muchas veces en irme. La neta es que me salía en mi coche y, o sea, iba y lloraba en el parque y regresaba a la casa y muchas veces no sabía qué hacer. Pero ¿no? más bien era una confusión, ¿no crees? Sí. De decir, estoy cansado de no poderte ayudar. Sí. De no saber cómo darte pues tantito. Entre todo, mami. Sí, entre todo. Es que porque... no puedes decir una sola cosa porque... Exacto, o sea, ¿cómo te ayudo para no ver tu sufrimiento? Sí, la verdad era bien complejo y sobre todo, cuidar, o sea, yo digo, ¿no? Cuidar las emociones de mis hijos, que nunca lo hablábamos con ellos, ¿no? O sea, más bien cuidábamos que lo que ellos vieran y que la imagen final no fuera que tuvieran, traumático. No fuera traumático, ¿no? Pero... Sí. Al final, cada uno tendremos que estar sanando momentos que sí vimos y vivimos, ¿no? Entonces, pues sí pensé en algún momento si mejor se acababa eso, ¿no? Pero la verdad, nunca fue genuino ese pensamiento. O sea, jamás en mi vida era el dejarlos y yo desaparecer, ¿no? Más bien era el... hasta dónde me va a alcanzar para así poder rescatarla o no, cuando nosotros supimos desde el primer diagnóstico que eran 6 meses, y te digo que ya iban casi 1 año y medio, o sea, ya llevábamos un buen rato, pero mi esposa ya se me fracturaba hasta porque movía un brazo, ¿no? Un día estaba haciendo terapia en agua, porque nos la sugirieron porque es más blandito, y ahí se me fracturó de un hombro, ¿no? Al momento de un braceo se me fracturó y pues ya todo era un riesgo. ¿Sí sabes? Sí. Ya todo era un riesgo. Entonces, entendimos que pues ya era más bien crear una burbuja y tratar de cuidar lo que teníamos ahí alrededor, ¿no? Entonces, así fue. Fíjate, mi esposa y en general nosotros, mis 2 hijos, mi esposa y yo siempre hemos sido como devotos de San Judas Tadeo, ¿no? Pero desde siempre, de hecho, yo creo que mi esposa antes de que yo la conociera ya era como muy devota. Y
allí donde yo vivo ahora con mi mamá, pues ahí, digo que allí vivíamos, una vecina también era muy devota, es muy devota de San Judas Tadeo. Y el 28 de octubre del 2021, ella siempre hace una misa y lleva danzantes y cierran la cuadra, ¿no? De calle a calle hace un evento muy bonito. Y ese día yo ya estaba trabajando, estaba como terminando la pandemia y llegué ahí a la casa de trabajar y todavía platiqué con mi esposa, estaba pues contenta porque era ese día, ¿no? De hecho cuando yo llegué ya estaba el padre ahí platicando con ella porque ya iba a empezar la misa. Y y de pronto la empecé a notar como cansadita, cansadita, cansadita. Y me dice, ¿sabes qué? Me siento como cansada, ¿no? Dije, no, pues relájate un ratito, pues de todas Duérmete. maneras acá afuera va a empezar el desmadre de toda la fiesta, todo el cotorreo y va a estar bonito, entonces descansa un ratito y te saco un ratito en la silla de ruedas, ¿no? Pues en cuanto empezó la misa, mi esposa pues como que se quedó dormida y ya no despertaba, ¿no? Entonces me espanté, o sea, me asusté, le empecé a tomar sus signos y todo y vi que estaba todo súper bajito y dije, ay, güey, no, está bien, ¿no? Entonces, me acordé de algunos aspectos clínicos que el médico nos dijo que podíamos percibir si la cuestión se volvió un poquito ya más crítica. Y pues hablé a una ambulancia porque sí, pues sí me asusté mucho. Le hablé a mis hijos, para que le dieran un abrazo a su mamá, le dijeran que le fuera bien porque me la iba a llevar a hospitalizar. Pero sabes que en el fondo yo ya sabía Que qué se iba a estaba ir. pasando, ¿no? Y pues le hablé a mis cuñadas, mi esposa tiene como 11 hermanas, ¿no? Esa es otra historia. Y algunas vinieron y enojadas, pues, porque yo les dije, es que necesito, si quieren hablar con Ángeles, me la voy a llevar y la verdad yo no sé qué pueda pasar. Y me dijeron, no, pues, ¿cómo crees? Claro que va a regresar. Bueno, o sea, solamente les digo que me la voy a llevar por si quieren venir a verla aquí, porque pues va a estar hospitalizada, ¿no? Pues algunas llegaron, se despidieron, al rato nos vemos, hermana, y me fui yo con ella en la ambulancia, y pues en ese proceso de la ambulancia, pues los paramédicos me explicaron todo lo que estaba pasando y dije, pues ni modo, o sea, las cosas tienen que pasar, ¿no? Entonces llegamos a los servicios médicos y pues rápido la atendieron, ¿no? O sea, rápido la pasaron a terapia intensiva, le aplicaron algunos medicamentos y la hospitalizaron, ¿no? Como estaba en terapia intensiva, pues no me dejaban pasar. Pero fíjate, otra vez las diosidencias, ¿no? Sale un chavo, un paramédico, un enfermero como de terapia intensiva y me dice, yo te conozco, éramos amigos de niños y pues yo ahí no sabía ni qué, le dije, órale, pues chido. Me dijo, tu esposa es la señora que pasaron ahorita y yo, Simón. A ver, espérame. Se mete y luego sale con una autorización y me dijo, pásate, güey, quédate con ella, ¿no? Pues eso me sirvió mucho, ¿no? Y me ayudó a darle sentido a la frase de hasta que la muerte nos separe, ¿no? Porque yo estuve con mi esposa, por supuesto, mi esposa ya no despertó, ¿no? Estuve con ella hasta el último minuto, o sea, y lo digo con todo el amor y todo el cariño, ¿no? Hasta que la agujita dejó de brincar, pude darme esa oportunidad de estar con ella, ¿no? Y pues ya a partir de ahí, pues hablarle a sus hermanas, avisarle a todo el mundo y pues toda la complejidad de esos procedimientos, ¿no? Hablar con mis hijos, la verdad ni me acuerdo cómo lo hice, yo creo que lo traigo bien bloqueado, ¿no? Sí. Después de allí, pues era ver qué seguía en nuestras vidas, ¿no? Mis hijos estaban retomando las escuelas, empecé me percaté con las semanas de que mi depresión estaba llevando a mis hijos a una depresión todavía más profunda, ¿no? Entonces empecé a buscar ayuda psicológica, pero pues no nos ayudó en nada, seguramente algo también nosotros estábamos haciendo mal. Y un día, Alejandra Castañeda, en una plática que tuve con ella, le platiqué que yo había empezado a escribir mi libro y el fundamento de mi libro era cómo hacer un acompañamiento
emocional de una persona que está padeciendo una enfermedad complicada y cómo estar allí, ¿no? O sea, cómo permanecer con ella y no irte, ¿no? Porque a mí me seguía haciendo clic ese porcentaje, ¿no? Y entonces ya me dijo, no, pues que se cuiden los tanatólogos, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué es eso, no? Entonces me explicó qué era y entonces, pues me entró la espinita de estudiar tanatología. Empecé a buscar universidades y ninguna me aceptaba porque yo no tenía ese perfil, ¿no? No, o sea, yo por era la licenciado en carrera que- administración, Sí. tenía una maestría en alta dirección y me decían, pues es que tú tienes que primero estudiar una licenciatura en psicología o algo así, ¿no? Pues nada, o sea, no, y yo quería, ¿no? Entonces, un día, me acuerdo que hablaste con directivos de universidades y todo, y un día me dice un directivo, pues déjame ver si te metemos de oyente para que veas si es lo que quieres, ¿no? O sea, y ver cómo le hacemos. Y iba a iniciar el primer diplomado un sábado y me dijo, ¿sabes qué? Un alumno ya no se inscribió, pues si quieres toma ese lugar, ¿no? Y te lo damos, ¿no? Porque les conté un poquito mi historia y por qué quería estudiar. Y éramos 20 alumnos, 19 eran psicólogos y yo, ¿no? Entonces yo era el que todo preguntaba porque pues yo no entendía Las emociones y todo eso. lo que tiene que ver alrededor de la psicología, ¿no? Pero le digo a mis hijos y a todo el mundo, creo que ese primer diplomado ha sido como que la etapa de mi vida en donde más he estudiado, porque no entendía nada. Porque te pusieron a pensar, Porque a me pusieron reflexionar. todo. Exacto. Entonces, Tú con un gran conocimiento de muchas cosas porque tus estudios son de mucho conocimiento. Sí. Y llegar y que de repente estés en blanco. En blanco, sí, o sea, para mí, y la verdad es que yo muchas veces me sentía raro porque volteaban todos los psicólogos a verme como de, güey, ¿cómo interrumpes la clase para preguntar eso? Bueno, pues porque yo no sabía, ¿no? Sí. Y Fíjense. fíjate que, perdón, los profesores más bien decían, qué bueno que preguntes porque todos son psicólogos y entonces creen que ellos tienen la verdad, ¿no? Ujú. Y yo decía, no, pues yo no entiendo ni su verdad ni la otra verdad, ¿no? Entonces creo que ayudó mucho. Es que es muy difícil hablar contigo, hermano. Es muy difícil porque son sentimientos, son cosas muy fuertes. De repente, yo me imagino que le va a pasar a las personas que nos estén viendo. Hay situaciones, hemos tenido aquí muchos invitados donde son situaciones que a nosotros nos han pasado o casi nos pasan. Y te pones a pensar y dices, híjole, o sea, él es la versión que sí hubiera pasado y yo soy la versión que no hubiera pasado. Claro. Cuando nosotros, antes de tener nuestra segunda hija, Ruth tuvo, por ahí le dijeron que se fuera a revisar, estuvimos yendo a oncología también. Ajá. Y ahorita me hiciste acordar esa parte donde estás tú ahí en oncología y ves a todas las mujeres y ves los paliacates y ves, Sí. perdón, y ves pues el drama, el sentimiento, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es muy complicado hacerte preguntas. Digo, qué bueno que vienes y nos lo compartes, pero también esto tiene un objetivo, ¿no? Sí. Tú, entre todos tus conflictos y tus problemas de tus hijos y tuyo para superar esto, para no superarlo, para sobrellevarlo, Sí, claro. hoy ayudas a más personas precisamente que superen su duelo, que sobrelleven su duelo. Sí, Vuelvo a lo así mismo. es. Y quisiera precisamente que nos platicaras un poquito o un mucho de cómo es eso, cómo es que les ayudas, cómo es que te ayudaste, a qué tipo de personas les ayudas, porque Sí. yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Y me hiciste acordar porque yo perdí a mi mamá también en la pandemia, a finales de la pandemia, no por el COVID, pero recuerdo esta parte de la restricción en el hospital, Sí. en la sanitización que había en los hospitales extrema, Sí. el funeral que no podía ir la gente, o sea, son cosas que me tocó vivir también a mí. Pero yo, hasta que no conocí a Alejandra Castañeda, que le mandamos un fuerte abrazo, un beso, sí. la verdad es Sí. es una líder en toda la Sí. extensión de la palabra. Yo no conocía la palabra tanatología. Ajá. O sea, yo ahí la conocí, no Sí. entendía para qué era. Sí. Y me imagino que va a haber muchas personas en casa que no saben Así qué es. es o cómo se come, para qué Así es. es. Entonces quisiera que nos platicaras un poquito. Claro. Y que también, perdón que te interrumpa, No. la gente piensa que nada más es por la pérdida de un familiar. Ajá.
Yo sigo viviendo un duelo por mis mascotas que se quemaron. Totalmente. Pero también se pueden vivir duelos por un trabajo, por un novio, Sí. por la pérdida de dinero y que no lo superas. Un hijo exitoso que se va a ir a Europa a vivir. Exacto. ¿No? O sea, Son algo tan pérdidas. bonito. Esa es otra. que te Ajá. genera, ¿no? ¿Qué tipos de pérdidas, de duelos de son pérdidas los existen? ¿Sí? Sí. Pues miren, sí, yo encontré en la tanatología la herramienta de salir adelante y la estudié inicialmente para mí, pero después comencé a ver que al empezar pues hacer proyecciones de conceptos tanatológicos, de cómo fluir a través de elementos o herramientas de la tanatología en redes sociales, con mis hijos, con mis familiares, la gente decía, ¿cómo este güey volvió a sonreír? O sea, cómo Sí, hoy eso. le ha dado vuelta, o sea, o cómo hoy no sé, se ve como que no le duele, ¿no? Y Te no voy- es que no te duele, es que aprendes a sobrellevar el Te voy a duelo. interrumpir. ¿Sí? Porque creo que lo debí haber dicho desde antes. En todas tus redes sociales, en todas tus entrevistas, en todos lados donde estás, siempre tienes una gran sonrisa. Sí. Y te veo cómo pones también a tus hijos. Sí, Y para mí esa es una garantía de que te sirvió, de que lo Claro. supiste hacer. sí. Entonces, esa es la misma pregunta que te hace toda la gente, la que yo también Sí, tengo. sí, sí, todo el ¿Cómo? mundo me Es que, pregunta. ¿sabes qué? O sea, de verdad, sí, se me vino a la mente. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, y te lo digo de verdad, yo por eso fui a terapia. Cuando se nos quemó la casa, que pues, no pudimos sacar a las mascotas, a mí me daba coraje ver que alguien fuera feliz cuando Sí. yo traía el dolor horrible. Totalmente. Y me daba coraje que me dijeran, fueron unos gatos. De verdad, yo decía, ¿por qué no entiendes mi dolor? Claro. Y me dolía. Y yo sentía que nadie me entendía y eso me causaba un conflicto fuertísimo. Claro. El elemento principal en la tanatología, y estoy convencido de eso, que digamos la bandera o el estandarte de la tanatología es la empatía. Porque nadie nos enseña a ser empáticos nunca y nunca, 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 por más que digamos que yo soy empático, vamos a podernos poner al 100% No, en los zapatos del otro. exactamente. Y no es un error, ¿eh? O sea, No. no es un error, no estamos mal, simplemente no estamos construidos para eso. Exacto. La tanatología te construye para eso. La tanatología son dos elementos principales. Uno es la empatía, el validar yo tus emociones porque son tuyas y son genuinas y son reales. Y la otra es que el que habla no soy yo. O sea, yo te escucho y quien habla eres tú. A través de la palabra se sana. Sí. ¿No? Por eso empezamos a somatizar cosas, porque no lo expresamos, Exacto. porque no lo sacamos. Entonces, la tanatología es nada más el vehículo en donde a través de la empatía y la escucha, la otra persona comienza a sanar. ¿Cuánto va a tardar eso? El tiempo que necesites, Rus. A través del trenecito de la tanatología. ¿Qué es lo que hace el tanatólogo? El tanatólogo lo que hace es nada más ponerte en los elementos en donde está tu dolor para que comiences a rescatarlo, ¿no? O sea, obviamente, pues vamos a ir a esa profundidad de lo que te dolió, ¿no? Que Exacto. es tu pérdida. Sean tus mascotitas, que son parte de tu familia, sea tu casa, sea tu familiar que falleció, sea un divorcio, ¿no? O sea, hoy les estoy dando estas cosas que también. son pérdidas, ¿no? A ver, una pérdida, veamos la pérdida justo así, la pérdida. ¿Qué perdí? Yo perdí un ojo hace 20 años, ¿no? ¿Qué perdí? Yo perdí mi trabajo hace 10 años y era el mejor trabajo de mi vida. Porque hoy no encuentro trabajo, porque estás conectado en encontrar ese trabajo que perdiste. Y ese trabajo ya no está hoy. O sea, ¿qué aprendiste a partir de ese trabajo que perdiste? Que hoy tienes elementos para encontrar algo diferente que tengas que volver a construir, ¿no? Pero entonces la tanatología es ir a nuestro pasado, a entender qué nos dolió, no a quién perdimos, porque eso lo tenemos clarísimo, Sí. pero es emocionalmente dónde estamos rotos y a partir de ese dolor construir hacia adelante, ¿no? Porque entendemos que lo que ya nos pasó ya no lo podemos modificar, pero tampoco ha definido que esto se acabó, ¿no? Entonces, con la pérdida viene un nuevo comienzo. ¿Con qué? Pues con los elementos o con la gente que tienes. ¿A quién tengo hoy yo? Pues tengo a mis hijos y mis hijos son una extensión de mi esposa. Yo no puedo decir que mi esposa se fue del todo porque Que los ellos son tienes carne ahí. de su carne, ¿no? Claro. Y porque además entendemos, y aquí es donde viene la parte espiritual en donde yo he ido conectando otra vez con esta energía suprema, ¿no?
Y me han pasado cosas a través de energías en la tanatología en donde digo, ya sé que ahí estás, ¿no? No es que no estés descansando en donde tengas que estar descansando, pero es que el cuerpo es cuerpo y el cuerpo es imperfecto. El cuerpo se enferma y el cuerpo lo vamos a tener que dejar. Pero el espíritu y la energía, esa sigue vibrando y conectada con nosotros. Entonces, en la tanatología aprendemos eso. Y mucho del modelo que yo me gusta usar con la gente, que a mí me ayudó mucho, es justamente no a convencerte de que eso es así, sino que tú descubras que realmente es así, que somos energía y que esas conexiones que tenemos con personas que ya partieron y que esas conexiones hacia el futuro a través del dolor que vivimos nos tuvo que haber dejado aprendizaje, porque si no aprendimos, irremediablemente nos pueden seguir pasando cosas que sí podemos controlar, pero la vida no nos hace cosas, la vida hace cosas, ¿no? Y nosotros decidimos dónde nos quedamos parados con relación a eso, ¿no? Ok, Pablo. Yo soy líder de multinivel y soy experto en desarrollo personal. Y algo que he aprendido desde hace ratito y que dejo de renegar porque lo entiendo, es que las cosas pasan por algo. Sí. Y siempre se cierra una puerta para abrirse una ventana. Totalmente. Pero lo más significativo, los cambios más significativos son en las desgracias. Tú puedes decir hoy que gracias a lo que pasó, a lo que viviste, vas a hacer cosas grandes, enormes, a cambiar el mundo. Fíjate, Juan, que retomando eso que dijiste y algo de lo que yo estoy convencido es que cuando nos suceden, pues, desgracias, ¿no? Nosotros despertamos un nivel de conciencia diferente. Si nosotros somos capaces de identificar ese nivel de conciencia, no podemos no buscar algo supremo o algo superior en el bien de nosotros y de los que amamos, pero después creo que el mayor aprendizaje y fortaleza es ponerlo a servicio de los demás. A mí, yo no pensaba dedicarme a dar terapia tanatológica y a ser acompañante tanatológico. Yo lo estudié para mí y para mis hijos. Cuando la gente se me empezó a acercar para buscar una respuesta a su dolor a través de lo que veían de mí proyectado o como me ven que yo soy alrededor de mis hijos o de la gente con la que estoy, sentí una gran responsabilidad de seguirme preparando. Y entonces yo dije, ¿cómo puedo conectar mis conocimientos de tanatología con lo que yo aprendí del coaching de César Lozano y con la filosofía de espiritualidad de Daniel Javif? Y entonces hice ahí un híbrido raro, pero convencido de que es lo que a mí me ha ayudado porque, o sea, yo lo viví en carne propia. Claro. y creo que mis hijos son mis conejillos de India en todo esto, ¿no? Y hoy en día tengo la oportunidad de tener una agenda en donde puedo decirle a una persona, tal día nos podemos ver, tal día nos podemos ver. Estoy con gente en Costa Rica, gente en Ecuador, en línea, ¿no? En Estados Unidos. Gente que yo digo, ¿cómo una persona tan preparada me puede buscar a mí para estos procesos? Pues es porque en realidad es lo que te digo. La empatía y el escuchar es algo que casi nadie te ofrece, ni la persona que más te ama tiene la oportunidad de escucharte. Porque ¿qué pasa cuando tú le quieres contar una bronca a alguien que amas? Acá está en el celular a lo mejor y no está mal. O sea, no juzgo eso. Entienden. No te entienden, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, hoy encontré en mi desgracia un propósito supremo. Uh-huh. De servicio para mí y para los demás. Cuando yo veo que una persona con la que estoy platicando se relaja porque ya terminó de expresar sus emociones ese día, en ese momento la sesión terminó, ¿sabes? Y me ha tocado ver casos y honro a toda la gente que me ha permitido ser su acompañante en estos procesos. Señoras con 10 años en un duelo profundo donde no salían de su casa y era la señora de las plantas literal. Ajá. Que ya va a un grupo del DIF a bailar los jueves. Ajá. O que ya va a cenar con sus amigas los viernes, sus hijos felices de que eso esté pasando. Y es que dices, solamente vivimos una vez, ¿no? Y todos nos vamos a ir en algún momento. Entonces, disfrutemos el tiempo que tenemos porque la vida es efímera, ¿no? Me encanta, Pablo, me encanta. ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales para la gente que quiera conectar contigo y sobre todo que esperen ese libro que queremos leer todos para poder entender un poquito el que yo creo que la mayoría de las veces dejamos nuestra salud mental
al final. Por supuesto. Y ya nada más para terminar, encontré ahora sí la herramienta para terminar mi libro y estos son herramientas tanatológicas. Entonces ahora sí tiene como una historia de un proceso difícil de acompañamiento, pero ahora sí con ayuda tanatológica, ¿no? ¿Cómo puedes manejar tu miedo en ese proceso, el enojo? Ándale. O sea, todos estos elementos que nos suceden en estos momentos difíciles, pero con herramientas tanatológicas que creo que era lo que necesitaba para poderlo ahora sí, si Dios quiere y pronto terminar, ¿no? Excelente. Estoy en Instagram como @PabloAvilaC, @PabloAvilaC en Instagram y en Facebook como @PabloAvila. Allí me pueden seguir, nos escribimos y siempre yo le digo a toda la gente, escríbanme y yo no me voy a dormir sin antes revisar todas mis redes y a todo mundo contestarle o darle una cita en una agenda para poder platicar, ya sea en línea o ya sea presencial. He ido a Tepa, he ido a Guanajuato, cuando tengo oportunidad, sí voy porque entendí a través de mi dolor lo difícil que debe ser para otra persona estar viviendo algo complicado. Okay. No, pues no nos queda más que agradecerte y ser sinceros contigo. Tienes una personalidad tremenda, o sea, tienes Gracias, Juan. un futuro asombroso, un conocimiento brutal, la experiencia y sinceramente veo el legado de tu esposa en todo tu trabajo. Entonces, el cielo es el límite. El cielo es el límite. Mi estimado Pablo, yo estoy seguro que vas a llegar muy alto, muy grande y que vas a ser un referente. Muchas gracias, Juan. Un referente. La verdad, yo estoy más agradecido, infinitamente agradecido porque hayas venido, nos hayas abierto tu corazón, nos hayas platicado. Y esto es un abrazo para ti, para tu familia y para tu esposa que está cuidándote y impulsándote día con día. Sí, los agradezco mucho y pues como vieron hoy durante la charla, las lágrimas no es que el dolor desaparece, es que aprendemos a vivir con él. Y ahí yo creo que está la clave, aprender a soltarlo, la lagrimita y pues a lo que sigue, ¿no? Y de verdad, gracias por invitarme. Nos vemos en otro capítulo, no te pierdas este podcast. Somos Juan y Rus. Dale click en la campanita y sigue nuestro canal. Yo me voy con la piel chinita.